Buenas tardes. Hoy vamos a seguir con el tema de la clase anterior, que fue el tema de las lágrimas, del llanto, y le titulamos el patos de las lágrimas. La palabra patos en griego es como sinónimo de emoción, de esa parte de la subjetividad que toca nuestro sentir, ¿no? Entonces hablamos del tema de las lágrimas. Yo no sé si alguno de ustedes quisiera hacer un resumen de la clase pasada. ¿Cómo, de qué conclusión sacaron sobre el tema de las lágrimas, el llanto en general? A ver quién se anima, porque fue la parte final de la clase anterior. Mm. Bueno, yo creo, pido la palabra así. Sí, claro, padre. Creo que lo decía, sí lo comentaba, ¿no? Que he sentido en mi propio camino un proceso de podría decir yo, hipersensibilidad, a llorar por todo que era, y siento ahora pues que era, y pienso que era más fruto de las heridas, de los abandonos y de todo lo que ha hecho a no llorar tan fácilmente, que no quiere decir que no me sienta movido o conmovido ante situaciones concretas de la vida, ¿verdad? Pero pues a veces he llegado a preguntarme, ¿será que he perdido la sensibilidad? O lo que yo llamo, bueno, es un proceso, ha sido un proceso de maduración y no es indiferencia ante la realidad, sino lo que yo llamo también tomar distancia en el sentido que me afectan las cosas, pero eh, siento que no puedo resolver, me siento a veces impotente, pero no me crea angustia, no Mm. me crea depresión, pues, sino pues hago lo que puedo, por lo menos un trato amable, una acogida, ¿verdad? A veces con eso llegan momentos de desolación en el sentido de qué hacer, qué impotencia y eso, ¿no? Pero muy difícil me resulta llorar. Más siento quietud, siento paz, aunque se me mueve pues las entrañas, me da pesar ante un cuadro de un niño desnutrido o una señora adulta mayor pidiéndome algo para comer con hambre, ¿verdad? No sé, creo que comenté algo de eso yo. Sí, ujú. Lo que pasa es que, bueno, este tema no lo desarrollamos en clase. La espiritualidad es un itinerario. ¿Qué significa eso? O sea, que nosotros vamos pasando en nuestra espiritualidad por etapas, ¿no? Y cada etapa tiene unas características específicas. Y cada nueva etapa se van superando situaciones también, se van viendo de otra manera, eh, se va reaccionando de una manera diferente. Siempre está en juego lo que San Ignacio llamaba consolación y desolación, ¿no? Pero los momentos de consolación cada vez van a ser mayores. Eso nos sirve para entrar en el tema con el cual vamos a terminar, que es la relación de la alegría con el dolor con alegría. ¿Qué pasa? Que en las primeras estadios de la espiritualidad, digamos, así como lo entiendo yo,
Indudablemente viene lo que dice el padre Hugo, ¿no? Que hay, hay como que esa dimensión del llanto y la tristeza es mucho mayor, lo que no quiere decir que disminuya, sino que al contrario, esa dimensión del gozo del cual vamos a hablar hoy aumenta. Entonces la tristeza se ve desde otra perspectiva. La tristeza no disminuye, sino que se ve desde una perspectiva más amplia. No sé si por ahí vamos, padre Hugo, pero Sí, es sí, como yo lo sí. entiendo. Entonces, es lo mismo, ¿no? Solo que ya estamos en un estadio superior de espiritualidad. Santa Teresa hablaba del castillo, de las siete moradas. Entonces, es un proceso, ¿no? A veces estamos en la primera morada, segunda morada, podemos subir más arriba y va cambiando todo. Vamos a verlo al final, un poquito de esa parte. Bueno, sobre las lágrimas, ¿cómo les pareció el tema? Mm, ¿Tienen algo que decir o que comentar? Esto Yo fue, quiero decir algo. sí, claro. Sí, yo quiero decir algo que hay veces yo he experimentado que es más fácil para mí llorar cuando veo el dolor ajeno. Es decir, eh, veo algo que me impacta y con mucha facilidad puedo llorar. Pero cuando son cosas personales y a veces profundas y que yo siento que son bastante dolorosas para mí, no me logran salir las lágrimas. O sea que a veces es como que uno se endurece para sí mismo. Yo creo que uno, como sabemos que las lágrimas nos ayudan, es como un escape, es una salida del dolor. Porque cuando uno llora después de que uno ha llorado bastantes, eh, hasta el sistema nervioso se queda relajado totalmente, ¿verdad? Y entonces ese escape se va perdiendo cuando uno se endurece a sí mismo para no sentir dolor como uno no se lo permitió en otro tiempo. Y entonces ahora ya no me lo puedo permitir, aunque yo quisiera, no me lo puedo permitir porque antes era porque no quería que me vieran llorar o porque no quería que se dieran cuenta que yo estaba sufriendo, pero ahora sí quiero experimentarlo, pero ya no me sale tan fácilmente. Eso es algo que yo he experimentado, por un lado. Y por otro lado, sí sé que después de haber llorado, de tener un round de lágrimas, pero un round verdaderamente donde uno siente que sale todo, se queda uno con su sistema nervioso totalmente relajado. No recuerdo ahorita cómo se llaman las endorfinas o yo no sé qué es lo que se le activa a uno después de llorar, pero eso es lo que yo quiero compartir, que es lo que yo he experimentado, que me cuesta ahora de mayor llorar por mis propias cosas, no cuando veo el sufrimiento ajeno. Ujú. Sí, era lo que decíamos que la sociedad en que vivimos, que la hemos llamado de la algofobia, que es el miedo y el terror o la prohibición del dolor, ¿no? Indudablemente también va a reprimir siempre el llanto.
O sea, eso está muy, muy enraizado en nuestra humanidad, ¿no? Mm, y entonces se tiende a reprimir, a contenerse y se vuelve algo ya patológico. Es decir, ya me cuesta llorar porque ya lo he reprimido tanto que ya no, que ya cuesta después expresarlo. Pero, como hemos dicho, esa actitud en general puede tener consecuencias físicas indeseables y a veces uno no sabe por qué se enferma o por qué tiene ciertos malestares y es precisamente por ese llanto contenido, ¿no? Entonces, la importancia de, bueno, ya será también con nuevas generaciones de que ayudarles a expresar el dolor a través del llanto, ¿no? Sabiendo que el llanto es una dimensión profundamente humana y el cuerpo está dotado de esa capacidad de llorar porque nosotros en sí mismos tenemos esa capacidad de sanarnos a nosotros. Y el llanto es una de las, digamos, herramientas que tiene el cuerpo para sanar. O sea, el problema es cuando lo reprimimos, entonces nos cuesta sanar ya. No sé si vamos por ahí, ¿no? Lo que habíamos dicho. O sea, hemos perdido Ujú, esa sí. capacidad de llorar, desgraciadamente. Ujú, es correcto. Para mí, el, el llanto, yo he experimentado, es como sanador, tanto espiritual como físicamente, porque como dijo eh, la compañera Dinora. anteriormente, Dinora, eh, a veces a uno le cuesta llorar, pero cuando uno llora y se desahoga, como dicen, al terminar el round de llanto, uno queda tranquilo y en paz. Esa es mi experiencia con el llanto. Correcto. Sí, en el tema anterior se hablaba del misterio de las lágrimas. Realmente las lágrimas son un misterio, porque ni siquiera la ciencia ha podido explicar el comportamiento de las lágrimas, cómo surgen. Sí se tiene, claro, indudablemente un análisis biológico de cómo se producen las lágrimas, qué partes del cuerpo intervienen, qué efectos tienen en los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no se sabe explicar por qué el hombre llora. Y tampoco, incluso, yo les decía, los análisis químicos de las lágrimas eh, indican que es mucho más potente que la morfina. Entonces, pues, o sea, desconocemos el- lo que significa las lágrimas y la parte química de las lágrimas. Nosotros somos seres ignorantes casi, porque es más lo que no sabemos que lo que sabemos. En este caso, de las lágrimas. Pero lo cierto es que son tan importantes como reír, como sentir, como desear, como cualquier otra función humana. De hecho, sí hemos sido creados con esa capacidad de llorar. Y no es por algo, no es por nada. Sin embargo, es como una capacidad dormida que tenemos los seres humanos. Entonces, una forma de gestionar el dolor, que es el tema que venimos trabajando, es gestionar también esa capacidad de llorar. ¿Sí? El problema es la acumulación de lágrimas, que cuando se acumula mucho llanto, llanto que no se expresó,
puede llegar algún momento en que ya no podamos contener el llanto y se desborde totalmente. A veces no sabemos ni por qué estamos llorando. Pero entonces es un mensaje que nos trae el cuerpo también para sanar aquello que está originando el llanto. O sea, son más las virtudes del llanto, ¿no? De las que hemos pensado normalmente. Y decíamos, pues, que es nuestra esencia como seres humanos, es el llanto, ¿no? Eh, y es una frase que me gusta mucho, que las lágrimas resaltan la belleza y la nobleza propia del ser humano en un grado muy alto, sublime, de evolución y desarrollo. O sea, el grado más alto de evolución del ser humano es llorar, esa capacidad profunda de llorar. Es nuestra esencia. Entonces, cuando reprimimos o negamos el llanto, estamos reprimiendo nuestra propia esencia. Estamos negando nuestra propia esencia. Entonces ya nos, bueno, Dinora decía, bueno, yo lloro cuando veo algo injusto, cuando veo el sufrimiento de los demás, pero nuestra sociedad está anestesiada a no llorar frente a dolores muy profundos como los generados por la guerra, como que nos anestesiamos y ya no logramos sufrir ni llorar por esas situaciones. No sé si estamos de acuerdo, ¿no? Pero esa es un poco la perspectiva del llanto. Bien. Al contrario de lo que se dice, las lágrimas nos ayudan a ser más fuertes y nos llenan de grandeza. Nos alivia bastante, nos serena, nos libera y nos ayuda a sanar más rápidamente. Entonces, casi que pudiéramos decir que detrás de todas las enfermedades hay lágrimas contenidas. Y cuando uno va a las causas profundas de muchas enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, uno encuentra que puede encontrar, digamos, eventos traumáticos muy fuertes que dieron origen al cáncer, ¿no? Y para mí la clave está en que ese dolor o esa situación tan compleja no se logró expresar ni con palabras ni con el llanto. Y al no expresarse, que eso queda reprimido en el cuerpo, porque son energías que aunque no las veamos, sí las podemos sentir y las podemos almacenar. Entonces se almacena en un órgano, se almacena en cualquier parte del cuerpo y y ahí se va generando la enfermedad misma, porque la enfermedad al final es una manera que tiene el cuerpo de gritarnos más fuerte que tenemos la necesidad de sanar algo más profundo. Entonces, el llanto nos invita o sea, si no hemos logrado llorar, situaciones pasadas, hay que regresar a través de dinámicas, de técnicas para liberar emociones atrapadas del pasado y liberar el llanto también, porque el llanto está apresado. Entonces, bueno, si a alguien le interesa, podemos hacer una sesión sobre ese tema, pero sí ya es como una especie de taller donde entramos a conocer aquellas experiencias que nos dejaron mucho dolor y que en las cuales represamos el llanto. Y pues se hace todo un trabajo de liberación para que la persona pueda llorar y pueda liberarse. Yo me acuerdo de un taller que hicimos, yo lo hice, este taller lo hice en el Quiché, en
taller que hicimos en la universidad, en la Rafael Andívar, era un taller sobre cómo hacernos como niños. Era una relectura bíblica, probablemente. Pero como esa dinámica yo la llamo bibliodrama, entonces con esa buscamos como volver a la infancia, eh, a ciertos eventos de la infancia y eso, me acuerdo esa vez que la gente lloraba, lloraba porque logró conectar con aquella situación que le causó dolor, pero que no la había llorado. Entonces, pues fue muy liberador. que a partir de ese momento, cuando se liberan las lágrimas, ya no, ya deja de tener sentido en la enfermedad, por ejemplo, porque ya lloré esa enfermedad. Entonces, esas situaciones, indudablemente hay que hacerlas, ¿no? Hay que sanar esa parte. No sé si ustedes tienen, ahorita echando, hablando del tema, si ustedes tienen experiencias del pasado que ustedes sienten que se han quedado como reprimidas y que hay llantos atrapados. Esto sucede mucho con los duelos. Mm, A nosotros en los duelos también se nos enseña, a pesar de que el duelo es de las experiencias más dolorosas, a nosotros se nos insiste mucho también en no llorar, no en ser fuertes. Tienes que ser fuerte. Y ser fuerte es sinónimo de no llorar, de no mostrarse frágil. Eh, y cuando esos duelos se acumulan, o sea, hay dos o tres duelos que se acumulan, llega el momento en que ya no podemos aguantar el dolor. Y llegan momentos de mucha ansiedad, incluso de depresión, porque el cuerpo necesita liberar ese llanto no liberado. Conozco la esposa de un familiar, ¿no? Que se murió. Eh, yo creo que ella está pasando ahorita por un episodio muy fuerte de ansiedad, muy alta. Y yo la conclusión que llego, porque la conozco y la he acompañado un poquito en este proceso, es que ella, por presión familiar, por presión social, no lloró lo suficiente el duelo de su esposo. Entonces, cuando esos duelos, el problema, el duelo es cuando se va acumulando uno detrás de otro y no lloramos. Entonces, ahí es donde ya, indudablemente, el llanto, ya el cuerpo busca otra manera de sanar y es la enfermedad. Entonces, las lágrimas vienen a sanarnos, entonces hay que dejarlas, que lo hagan. No sé si que alguien quisiera decir más. A mí me ocurrió algo, yo perdí a un bebé dentro de mi vientre y sentí que había llorado. No, no lloré porque yo creo que ni tiempo tuve de eso, fue así tan repentino. Pero cuando falleció mi papá, yo lloraba como que se me había acabado el mundo así. Pero en el momento de llorar la muerte de mi papá, lloraba la muerte de mi hijo y no, nunca entendí hasta ahorita que usted lo está diciendo. No entendía por qué se vino el mismo dolor y como que reviví el momento en el cual yo perdí a mi bebé y dije, estoy perdiendo a mi papá porque estoy llorando, lo que fue hace años, decía yo. Pero ahorita que usted está diciendo eso, o sea, como que no había llorado lo suficiente o no había sanado ese duelo y la muerte de mi papá como que hizo clic emocionalmente en mi vida, ¿verdad? Y a Exactamente. través del llanto, pero era un llanto que yo quería morirme también y entré en depresión. Estuve mucho tiempo en depresión porque estaba viviendo duelo sin saberlo yo. Ahorita que usted lo está diciendo, entendí por qué ese momento en que yo quería morirme, a mí no me importaban mis hijas ni mi esposo, nadie. Yo quería morirme porque recordaba la muerte de mi hijo, pero estaba llorando también la muerte de mi papá. Entonces, como que se me acumuló en ese tiempo y gracias a Dios, pues emocionalmente lo sané, porque desde ese momento yo sentí como que
algo, pero yo sentí como que de mi vientre, ¿verdad? Como que algo se había desprendido, pero no lo había asociado como usted lo explicó ahorita. Exactamente. Y el duelo no necesariamente es por la muerte de alguien. Hay muchos tipos de duelo. Eh, por ejemplo, perder un trabajo, eh, pensionarse, jubilarse, ¿no? Otro duelo, cambiar de lugar, eh, que un hijo se vaya de la casa. O sea, son las pérdidas en general, ¿no? Muy bien. Y a veces acumulamos no solo la muerte de seres queridos, en este caso doña Leti habla de su hijo y su papá. Claro, eso hizo clic. Afortunadamente el cuerpo pues tuvo la sabiduría para hacerla llorar y doña Leti pues pudo llorar y liberar y sanar. Pero a veces el llanto, digamos, a esos dos duelos se pueden sumar otros duelos que no los consideramos duelos, pero que sí son duelos, ¿no? Por lo que nos generaron mucha tristeza. Entonces, entre mayor cantidad de duelos acumulados tengamos, mayor es la depresión a la que podemos caer. Y a mayor depresión quiere decir que hay mayor cantidad de duelos acumulados no resueltos. Ujú. Hay una película, pero no me acuerdo el nombre ahorita, de una mujer que vivió varios duelos y no lograba. O la historia que nos contaron, doña Leti, de esta señora que al final tuvo que perdonar, no, no, la vecina, que no, que se murió su hija y ella ya está inconsolable. Y Y sigue sigue igual. igual, sigue igual. Probablemente hay muchos duelos acumulados. Sí, sería de conocer su historia, ¿verdad? Su historia de Exactamente. vida. Sería de conocer su niñez y tal vez en eso podría apoyarla. Vamos a averiguar. Su niñez, los momentos de mayor dolor en su vida, se hace Sí, un trabajo de regresión sí, para poder eh, ver esos momentos de mucho dolor, sobre todo aquellos que no fueron sanados. sí. Y en la medida en que sanen esos dolores anteriores, va a sanar este último. Vamos ¿No? a tratar de investigar. Sí, lo que pasa es que a veces cuando nosotros amurallamos el dolor y amurallamos también el llanto, nos cuesta romper esas murallas, no es tan fácil. Y a veces preferimos vivir así a tener que volver hacia atrás y romper esas murallas y llorar lo que no lloramos en su momento, ¿sí? Don Francisco y compañeros, Sí, buenas noches. Fíjese que yo escuchando las experiencias de las hermanas que han compartido tan lindo, tan abiertamente, yo creo que el hecho de compartirlos es señal de un camino hecho, ¿verdad? De un proceso. exactamente, Y para mí eso es un testimonio muy grande. Y una de las cosas que nosotras digo yo como hermanas religiosas, que hemos intentado es ser conscientes de eso que usted explicó ahorita, ¿verdad? Que hay muchos tipos de duelos. Y nosotros en una ocasión estuvimos analizando lo normal en nosotras, ¿verdad? Nosotros como religiosas es el estar cambiando de comunidad. Hoy tenemos una misión aquí, al año siguiente o los 2 años en otra parte, y después en otra parte. O sea, eso es lo normal en nosotras. Y estuvimos en una reunión del equipo de formación analizando si eso es normal en nosotras como religiosas, estar cambiando de comunidades. Pero consciente o inconscientemente nosotros analizábamos que cada cambio, aunque yo vaya alegre a donde me envían, es un duelo por la comunidad que queda. exacto.
por las personas con quienes nosotros nos relacionamos 1, 2 o 3 años. Entonces, el reconocernos, ¿verdad? Como mujeres afectivas, en algunos más, en lugares más, en otros lugares menos, pero siempre hay un cariño, porque hay una entrega, ¿verdad? Uno no somos de palo. Y ahora escuchándolo a usted, escuchando a las compañeras, yo decía, sí, tal vez no había yo como dimensionado la profundidad de esa reunión, de ese encuentro que tuvimos, pero a mí esto me da muchísimos elementos, en verdad, para mirar estos cambios que son normales en nosotras, pero que consciente, como digo, consciente o inconscientemente, pues son también un duelo, ¿verdad? Por lo que se deja, las personas que se dejan, y el estar acomodándonos cada vez que nos cambian. Sí, sí, yo conozco el caso de una religiosa que estuvo varios años en una misión y, y la misión, primero la sacaron a ella, la cambiaron, no la sacaron, la cambiaron, por decirlo así. Y eso fue muy doloroso. Y después cerraron la misión. Entonces, mucho más doloroso todavía, porque ya no hay la opción de regresar. Mm. Y eso normalmente no se trabaja como duelo. Inclusive se nos invita más bien a ser como muy rígidas con eso, a ser fuertes y en nombre de la misión, pues no podemos como darnos el lujo de vivir un duelo así. Pero eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y más si eso Sí, se acumulan otros duelos de tipo más afectivo, el hecho de salir de la familia, el hecho de salir del país donde tú estás viviendo, de donde naciste, en fin, hay muchos duelos ahí. Sí, sí, que van dentro de un ámbito normal, como digo, ¿verdad? Porque nosotras ya sabemos que eso es así y que hoy estamos aquí y mañana solo Dios sabe dónde somos enviadas. Usted lo dijo muy bien. Nosotras no somos sacadas, somos enviadas a diferentes misiones. Pero ya viéndolo así, como en un plano muy humano, realista, siempre son duelos también. oh, Y qué bonito, ¿verdad? Poderlos acompañar. sí, yo creo que a veces en la vida religiosa se prima la misión a la persona. Y porque sí, la misión es importante, es el sentido de ser de la vocación, pero también la persona, ¿no? Entonces, poderla acompañar sobre todo cuando los procesos son más fuertes. Yo creo que esa es una de las tareas que hay que hacer en la vida religiosa, tanto masculina como femenina. Inclusive más en la masculina, porque el hombre de por sí, por toda la formación que se nos ha dado, estamos, estamos llamados a reprimir mucho más el llanto. Es Es, correcto. es una vergüenza llorar en público, o llorar si es hombre, y más si es un padre, pero qué vergüenza que esté llorando, ¿no? Entonces eso lo amurallamos, lo amurallamos, lo amurallamos, y a tal punto que nos pueden cambiar, pueden pasar lo que sea, y yo amurallo esa tristeza, amurallo el llanto que yo quería, y llega y somos testigos que a veces en la vida religiosa las hermanas o los padres mayores se vuelven muy, ¿cómo dijéramos? Viven una conflictividad interna muy fuerte, se vuelven muy cascarrabias, ¿no? Porque como no han sacado muchas de esas tristezas, pues se expresa de muchas maneras. Y uno dice es que es por la edad, y no es tanto por la edad, sino por lo que no se ha trabajado. Bien, entonces vamos a dar dos pasos, tres pasitos más. El primero, bueno, aquí estamos anunciando un paso más y es otra forma de gestionar el dolor. A mí me encanta este monje vietnamita, Thich Nhat Hanh. Es un hombre increíble, pues, o sea, de una manera sencilla. Sus libros, sus poesías son muy sencillas. Las técnicas que él propone son muy sencillas. Eh, él tiene esta frase que a mí me gusta mucho, que dice, es natural.
Necesitas sonreír a tu dolor porque eres más que tu dolor. Entonces, una forma de gestionar el dolor es sonreírle al dolor. Eh, Él tiene una poesía muy, muy bonita que se llama La casa de huéspedes. No sé si la han oído o la han leído. Es un poema muy bonito donde él nos invita a darle la bienvenida a todas las emociones, ¿no? Como huéspedes que llegan a nuestra casa. Disculpe, licenciado, una Sí, preguntita. No ha corrido la sigue la diapositiva. misma, la diapositiva. ¿Qué lee la diapositiva? Es natural, Ah, sí, ahí necesitas. vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ya, Porque disculpe. vamos a trabajar ahorita el tema de la relación del dolor con la alegría. Entonces, pero cada vez que ustedes se sientan tristes o sientan dolor, sonrían al dolor. Yo creo que más que reprimirlo, tenemos que sonreír al dolor, abrazarlo, darle la bienvenida, preguntarle qué es lo que nos quiere decir, eh, y, y de verdad que nuestra relación con el dolor va a ser diferente. Y una frase de San Pablo también que me encanta es que va con el tema que vamos a terminar hoy, es alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. O sea, las dos dimensiones humanas, la alegría y el llanto juntos. Y estamos llamados a alegrarnos también con los que se alegran, pero también a llorar con los que se lloran. Es un poco el sentido de la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Aquí este llanto a mí creo que se refiere a aquel llanto que es capaz de llorar frente al dolor del otro o al llanto del otro. Bueno, esa cita la vamos a ampliar un poco al final, si nos alcanza el tiempo. Este es el texto de Etty Hillesum que nos inspiró y que nos va a abrir a la dimensión mística del llanto, que es lo que vamos enseguida a trabajar. Es decir, el llanto puede ser una forma de expresión mística de la espiritualidad. Y en este caso, por ejemplo, Etty Hillesum, en esta frase tan hermosa, ella dice que las lágrimas, derramo lágrimas de agradecimiento y esta es mi oración. Entonces, no solo sonreír a las lágrimas, sino convertirlas en una oración de agradecimiento. Si llegamos a este punto, pues vamos a ir madurando la gestión de nuestro dolor y es precisamente el darle una dimensión espiritual al dolor, una dimensión espiritual a las lágrimas. Pero aquí sí, indudablemente no. Etty Hillesum fue una mujer con alta sensibilidad, una persona paz que llamamos hoy, ¿no? Personas de alta sensibilidad, una sensibilidad muy profunda. Eh, en el diario ella en muchas partes expresa el llanto, ¿no? Que llora. Es una mujer que llora mucho. Entonces, pero le da un sentido espiritual a ese llanto. Y eso es lo bonito que tiene ella. Porque libera es que imagínense ella en los campos de concentración, viendo el dolor de tanta gente, el sufrimiento de tanta gente, y siendo tan sensible, indudablemente, ella tiene que, para poder sobrevivir en ese ambiente, tiene que llorar mucho, para poder, eh, para poder sacar ese dolor. Casi que en la medida en que va sucediendo el sufrimiento, se va llorando también.
Entonces vamos al segundo tema hoy. Lo anterior era como refrescar el tema anterior y el tema que quiero introducir, porque realmente no vamos a profundizar como debe ser, porque esto es mucho más complejo, pero por lo menos vemos lo esencial. El don de lágrimas como una experiencia místico-religiosa o una experiencia espiritual. O sea, nuestras lágrimas tienen que convertirse en una experiencia espiritual. Esta expresión don de lágrimas está atribuida a San Atanasio, pero de ese don no se habla mucho, porque realmente no son muchos los que tienen el don de lágrimas. Para mí, pocas palabras, el don de lágrimas es esa capacidad de la cual nos hablaba Mateo 5:5. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Qué quiere decir eso con relación al don de lágrimas? Que nuestras lágrimas es una forma no solo de ayudar a liberar nuestro dolor, sino ayudar a liberar el dolor del mundo. O sea, un poquito lo que decía Dinora, o sea, lloro cuando veo algo que, ¿no? Y ahí estamos llorando no por nosotros, estamos llorando por el mundo. Entonces, ese es un don. Y a veces cuando las personas me hablan de que que tienen este don o que son muy susceptibles a llorar, pues yo les digo que es una manera de ayudar a sanar a otros. O sea, mi llanto ayuda a sanar el dolor de otros. Es un misterio, ¿no? Porque, como diríamos, las lágrimas es un misterio, ¿no? Cómo conectamos con el dolor del otro y lloramos y le ayudamos también a sanar, llorando, llorando con ellos. Eso existía, yo no sé, en las culturas populares, yo me acuerdo en Colombia, en las misiones, cuando íbamos al Chocó, un departamento de Colombia, entre comunidades negras, cuando había un velorio, se llamaban a las mujeres, a las lloronas, ¿no? Y, y ellas se ponían a llorar, claro, era su oficio, ¿no? Tal vez no eran llantos de convicción del dolor que sintieran, pero sí se acostumbraba a hacer eso. Yo creo que es una forma cultural de ayudar a gestionar el dolor de los que están ahí y que no pueden llorar, ¿no? No sé si ustedes han tenido esa experiencia en alguna comunidad o cultura, ¿no? Yo, Francisco, yo quiero expresar eso en la iglesia evangélica, por decir una palabra eh, acorde más o menos, como que se promueve ese llanto, porque tal como la risa que es contagiosa, igual el llanto es contagioso. Entonces, cuando uno escucha el llanto, pero es un llanto doloroso de alguien más, empieza a surgir de lo más profundo del ser de uno, aunque uno no lo haya, no sepa por qué está llorando, se vuelve un acompañamiento, porque es como la risa, o es como el sueño, cuando alguien empieza a bostezar y todo el mundo empieza a bostezar, todo el mundo empieza con sueño o con risa. Igual es el llanto, nos invita y a veces lloramos y no sabemos ni por qué estamos llorando, pero es un acompañamiento. Entonces, en la iglesia evangélica, eh, yo he sentido que hay mucha liberación en ese sentido, porque sí se promueve, por así decirlo, ¿verdad? Ese don de lágrimas. Y se comienza con alabanzas al Señor y recordando momentos dolorosos de la vida de Jesús,
o recordando momentos dolorosos de la vida de alguien, ¿verdad? Que va implícita en la alabanza. Así se va abriendo normalmente el corazón. Se abre el corazón para alabar y se abre el corazón también para sacar lo que está ahí escondido. Entonces, en psicología se dice que cuando se llora, no se llora por lo que se llora, es decir, como le pasó a Leti, ¿verdad? Que ella lloraba, se supone, por su papá, pero ella no estaba llorando por eso, ella estaba llorando por su bebé. Obviamente estaba eh, enlazado los dos dolores, pero llega un momento en que uno ya no sabe realmente por qué está llorando, pero es una liberación. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Dinora. Sí, por eso las iglesias evangélicas a veces tienen mucha acogida en nuestra sociedad, porque acompañan el dolor de la gente. O sea, la gente si puede llorar en una iglesia, pues va a ir, porque lo que la gente necesita es liberar su llanto. Consciente o inconscientemente lo hacemos. Pero sí es contagioso como la risa. Entonces, por algo es contagiosa la del llanto también. Entonces, al llorar nosotros ayudamos al otro a llorar. Seguramente nosotros mismos liberamos también emociones, ¿no? Duelos, por ejemplo, en un velorio, ¿no? En un velorio, si nosotros vemos a la persona, el familiar cercano a la persona, al difunto, pues llorando nosotros, aunque no queramos, nos dan ganas de llorar, porque siempre va a evocar un sentimiento de tristeza dentro de nosotros. Pero sí es un don que hay que profundizar mucho más. Como os dije, es un misterio, las lágrimas es un misterio. Y cuando hablamos del don de lágrimas es un misterio mayor todavía. Hay un texto de San Ignacio, sobre no lo encontré ahorita, tendría que buscarlo más despacio, sobre las lágrimas en San Ignacio, en, en el diario espiritual de él, por ejemplo. Eh, Era un hombre que lloraba, que dice que eh, se citan en el diario en el diario de San Ignacio 175 veces las lágrimas. Ustedes se pueden imaginar eso. O sea, un promedio de 4 llantos diarios. Y a veces eran tan fuertes y tan intensos que le impedían articular la palabra. Incluso se temía que Ignacio pudiera tener un problema en la visión, un deterioro en la visión de tanto llorar. Claro, Ignacio estamos hablando de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, pero el don de lágrimas está muy relacionado con la contemplación de lo trascendente, de Dios. Decía que él se ponía a mirar el cielo y se ponía a llorar, porque era como imaginar eh, el lugar donde él iba a llegar, ¿no es cierto? La habitación donde él iba a terminar su vida. Entonces, pero deja de ser un misterio por qué San Ignacio lloraba tanto y qué sentido tiene ese llanto. Entonces, pues si alguno de ustedes tiene ese don, pues siéntase agradecido, porque es una misión. Y cómo a través del llanto podemos ayudar a sanarnos a nosotros y ayudar a sanar a otros. Eso para mí va por ahí la cosa. No sé si alguien quiera comentar algo, pues, ¿no? En en la Biblia encontramos a Jeremías, creo que es el profeta llorón que le llaman, ¿va? Eh, También. Porque es muy sensible. Otro versículo que llama mucho la atención es el versículo que dice, y Jesús lloró, ¿va?
Así Y como eso nos muestra la muerte, la muerte de la, Lázaro. human- ajá, la humanidad de Jesús, ¿no? Que él sintió el dolor de la muerte de Lázaro. ¿Y por qué diríamos, va, él es Dios? Porque llora, ¿no? Pero él sentía compasión por los demás también. Yo Entonces es creo parte que de sí, la empatía, el llorar por alguien más es parte de la empatía, ¿va? Es como sentir el dolor ajeno, ¿no? es sentirlo, sí. Entonces, entonces llama la atención eso de Jeremías, ¿va? Que lo tratan de llorón, porque y siendo un profeta, ¿va? Entonces, no, y era hombre, ¿va? Como es más difícil que el hombre llore. Antes, ¿va? Pero ahora siento yo que ahora sí hay más libertad, ¿va? Ah, pero no tanto, como uno quisiera. Sí, Sobre todo cuando la persona, el hombre tiene poder o es una imagen pública, religiosa, por ejemplo. Menos todavía se le permite llorar. ajá. Eh, Cuando Jesús, por ejemplo, ve la ciudad de Jerusalén, se pone a llorar también, ¿no? Al ver el pecado y al ver lo que se había convertido la ciudad de Jerusalén. Pero yo estaba pensando hoy en una teoría, pero bueno, a veces no sé si está bien o no, pero yo creo que los evangelistas no le pusieron mucho cuidado a esa parte de Jesús. Intentan como que queda esa idea de que Dios no llora. Entonces Jesús realmente en los evangelios se aparece muy poco llorando, pero pues si uno pudiera regresar a la vida de él y ver, yo a Jesús sí me lo imagino una persona mucho más sensible y un hombre que lloró mucho más de lo que imaginamos, solo que no está Sí, expresado en los evangelios, ¿no? sí, La con el hecho gra- de que apareciera ahí en las bienaventuranzas es como decirle al pueblo, "Ah, ustedes están llorando, están sufriendo, entonces son bienaventurados". Entonces darle ese valor al llanto, va, que ellos estaban teniendo, porque el llanto era un dolor una del expresión, sufrimiento del pueblo. es una expresión del Y, dolor. Mm. ajá, entonces él le dice que son bienaventurados, les está diciendo que está bien que lo hagan, ¿no? Que no es malo que lloren. Como dice usted, va, posiblemente lo pasaron así solo enseñando, va, un poquito, pero para quedar en las bienaventuranzas es que era algo que muy valioso, ¿no? Que Jesús dijera bienaventurados los que lloran, ¿va? Entonces sintámonos dichosos y lloramos. Aparece mucho la palabra conmoverse, es dice Jesús, y Jesús se conmovió al ver, por ejemplo, que la gente tenía hambre, al ver la enfermedad de las personas, al ver que andaban como ovejas sin pastor. Pero ese conmoverse seguramente con Jesús muchas veces tuvo que haber llorado al ver esa realidad. Pero los evangelios no nos cuentan mucho de esa parte. Igual San Pablo como, para mí San Pablo es un gran místico, el primer gran místico de la iglesia cristiana. Y realmente no aparece tampoco mucho. O sea, sí aparece en algunas cartas, sobre todo en las cartas de Pablo, donde hay mucho más esa dimensión más afectiva, sí aparece la tristeza de Pablo, que lo expresa varias veces, ¿no? Pero no aparece el llanto tanto. San Ignacio sí. No sé si ustedes conocen algún otro santo que también tendría este don de lágrimas, que sigue siendo un misterio de todos modos. San Francisco de Asís. San Francisco también, sí. Mi tocayo. Por él me pusieron el nombre que tengo, porque Ah, yo nací pero en una usted, parroquia cercana a los franciscanos, entonces. Mi mamá era devota de San Francisco y me puso San Francisco por el santo. Decía que me parecía mucho a él, ay Dios.
No le llego ni a los talones, pero bueno, Ya casi, ya casi, ya casi. no, bueno, cada quien vive su experiencia espiritual a su manera. Entonces, de San Ignacio se dice que tenía clara conciencia de ciertas emociones vibrantes, expresiones de experiencias religiosas vividas con mucha intensidad y sólidamente imbricadas en el mundo emocional. Experiencias religiosas vividas con intensidad. Ese es el origen para mí del don de lágrimas. O sea, es la experiencia tan cercana de Dios que el único lenguaje que nos queda para expresar esa experiencia es el llanto. Como que ya las palabras no son suficientes, ni la oración es suficiente. Y la única manera de expresar esa intensidad, esa experiencia es el llanto. Que yo creo que es lo que más se acerca a San Ignacio. Es una experiencia, unas experiencias religiosas vividas con mucha intensidad, pero que logran conectar con la parte emocional. Nosotros como vivimos en una sociedad demasiado racional, que eso también puede ser lo que es, lo que dice Dinora, es que esa parte racional, cuando nosotros desarrollamos mucho la parte racional del cerebro, se tiende a opacar la parte emocional de nuestro cerebro. No sé si me explico. Entonces, es darle mucho más importancia a todas las emociones y como vivir con mayor intensidad nuestras experiencias, pero desde la emoción, no desde la razón. Mire que cuando nosotros nos enamoramos, y creo que esa es una de las razones por las cuales lloramos mucho más, es por enamorarnos, y ya sea por las rupturas o ya sea por cuando hay momentos muy profundos de conexión con la persona, lloramos, ¿no? Entonces, pero es precisamente porque dejamos que no sea la razón la que nos motive, sino las emociones también, como darle cabida a la emoción, y no tanto a la razón. Porque muchas veces queremos explicar las cosas racionalmente y no se trata de explicarlas racionalmente, se trata de llorar, dejar que la emoción sea el mejor lenguaje que podamos tener nosotros. Y a veces cuando uno lee nuestro diario que aparecen todas esas imágenes de madres viendo a su hijo muerto, ¿no? Llorando y uno dice, pues es que aquí no hay otro lenguaje válido sino el llanto. El periodista podrá hacer una noticia, pero nunca podrá expresar lo que una madre puede sentir ante esto. Igual podría estar un policía y estar dando un informe policial de lo que pasó o estar un abogado, en fin, pero ya no es lo mismo que el lenguaje emocional de la madre. Entonces, cuando esa experiencia religiosa es tan profunda y nos dejamos llevar por la emoción más que por la razón, surgen las lágrimas. Yo creo que esa es la razón por la cual Ignacio lloraba mucho más, ¿no? San Francisco también, porque era también ver cómo lo que ellos habían soñado también se iba, o sea, no, los demás no lograban comprender lo que ellos querían. Entonces el llanto también de tristeza por la obra misma que ellos fundaron, ¿no? Y ver en qué había caído. Bien, entonces el don de lágrimas es en realidad una manifestación, con esto vamos terminando, emotiva, compleja, en la que un conjunto de sentimientos de riqueza y profundidad diversa, según la personalidad de las circunstancias, tiene una vía de expresión concreta, el llanto. Es decir, en la medida en que avanzamos en nuestra vida espiritual, el llanto tiene mayor lugar. Bueno, y como don se piensa que es algo que Dios nos da, ¿no?
y está en nuestra, en nuestra biología y en nuestra emocionalidad, que hay un don especial, como cierta tendencia a sentir y a llorar más, como pasa con las personas de alta sensibilidad. San Ignacio también fue una persona con una sensibilidad muy alta. San Ignacio también, San Francisco también. Y terminamos con un texto de Etty Hillesum, como para ir a una mística más reciente. Y dice ella, y las lágrimas que llevan mucho tiempo confinadas, ¿no? Lo que hemos dicho, hablado hoy, inundaron mi corazón y lo llenaron con tanto amor, tanta compasión, tanta dulzura y también tanta fuerza. ¿A ¿Alguien le gustaría comentar esa cita? O sea, al llanto se le puede dar otra dimensión también. Es decir, es, es ver el llanto desde el amor, desde la compasión, desde la dulzura y desde la fuerza también. Entonces el llanto, en vez de ser una debilidad, es nuestra fuerza. Por eso San Pablo dice que en nuestra debilidad está la fuerza. Es decir, lo que la sociedad considera débil, ahí está nuestra fuerza. En esa capacidad de llorar, ¿no? Y llorar por amor, con compasión, con dulzura. Yo creo que eso es lo mejor. Bueno, ahí vamos. Si alguien quiere comentar algo más, pero es en darle un sentido distinto al llanto, un sentido mucho más espiritual, mucho más humano. Y pasamos al último tema, que lo vamos a tocar ahí un poco también como para mostrar que la única faceta en la vida no es el dolor. Nos hemos centrado bastante en el tema del dolor porque normalmente es un tema que se excluye, que no se tiene en cuenta. Entonces, hay una frase de Etty Hillesum que dice, si no puedes sufrir, tampoco puedes ser feliz. Es decir, solo aprendemos a ser felices cuando aprendemos a sufrir también. Claro, mucha gente confunde la felicidad con el placer y con el placer sobre todo físico, biológico. La felicidad no es eso, ¿no? Precisamente porque no hemos aprendido a sufrir, no sabemos lo que es ser feliz. Dice ella, ¿no? Ella, como les dije, Dios vivió la realidad tan compleja, los campos de concentración, vio tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta violencia, en fin, lo peor de la sociedad lo vivió ella en carne propia. Y dice, me siento tranquila por dentro, un poco también lo que decía el padre Hugo, y por extraño que pueda parecer, tan feliz en medio de esa situación. Uno diría, pero ¿cómo es posible ser feliz ahí? Víctor Frank le da una respuesta y es el encontrarle sentido a eso que estamos viviendo. Pero Etty Hillesum llama, siente que es feliz. Y la razón es porque Dios me da fuerzas para poder soportarlo todo y verlo todo. Y porque en mí, y al igual que en ti, la gratitud siempre será mayor que la tristeza. La gratitud siempre será mayor que la tristeza. Entonces, nosotros ubicamos la tristeza en un contexto más amplio, que es la gratitud, y ubicarla en ese contexto nos lleva a la felicidad, por decirlo así. Y la conciencia de que Dios nos da la fuerza para poder soportarlo todo y verlo todo. O sea, ella en últimas ancla el sentido del dolor en Dios. Dios es el que le da sentido a todo ese dolor y al darle sentido, ella encuentra la felicidad. No sé ustedes qué opinan, pero ahí está la frase. Cuando quieran opinar, lo pueden hacer.
O sea, para Pues llegar a yo este nivel, encuentro. sí, Yo sí, sí, encuentro la valentía de Eti en que ella como que depositó todo lo que vi en Dios y de él vino su fortaleza, pero a través de la fe que también ella mantenía. Yo pienso que ella mantenía la fe que un día, yo lo creo así, ¿verdad? Que un día ella iba a salir de esos campos de concentración y aún en medio de, yo me quedo admirando y dice, me siento tan tranquila por dentro y por extraño que pueda parecer tan feliz. Porque alguien que sufrió tanto, no va a ser feliz, pero ella como que depositó todo en Dios y Él le dio la fuerza, pienso, yo creo yo que no creo, estoy segura que le dio la fuerza y a través de la fe que ella mantenía, pues al final es feliz, ¿verdad? Es feliz y eso sí, lo motiva a uno a darse cuenta que lo que ella vivió fue tan difícil que lo superó y lo que uno vive no es nada a comparación de todo lo que ella sufrió y ella es feliz. Entonces, ¿por qué yo no puedo ser feliz, verdad? exactamente, doña Leti. Eso es lo que nos enseña Eti. Pero Mm. porque Eti va lo que yo les he insistido varias veces en el itinerario espiritual. Ella va en un nivel muy alto en ese itinerario. O sea, ha llegado a un nivel a tal punto de que ella puede ser feliz aún en medio del dolor. No sé si me explico. Pero no siempre nosotros estamos en ese nivel, Así en es. esa etapa, pero podemos llegar a ella. Eso es como el mensaje que nos da Eti. Si Eti pudo llegar, nosotros también podemos hacerlo. Yo he leído muchos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y eso cómo ayuda también, ayuda un montón. Sí, es que yo en parte, el libro que escribí comienza hablando de la crisis espiritual del mundo actual, ¿no? Ujú. Pero ¿para qué? Para decir que la espiritualidad de alguna manera es la respuesta a esa crisis actual, ¿sí? Entonces, lo que llamamos fe o lo que llamamos espiritualidad, y como en el caso de Eti, realmente es lo que nos va a ayudar a salir de la crisis. Pero eso necesitamos cambiar muchas cosas. Muchas cosas, muchas. Porque, por ejemplo, la gente hoy en día que se plantee vivir una situación de dolor y asumirla y aceptar ese dolor, eso la gente no lo acepta. Entonces prefiere la distracción del dolor, el amurallamiento del dolor, que gestionar bien el dolor, ¿no? Y en Así el es. caso de Eti lo gestiona tan bien ese dolor que ella encuentra una felicidad muy profunda en ese dolor. Sí, yo es primera vez que escucho de ella. Me voy a buscar, me impacta todo lo que ella pasó y que, Y ay, sí que, ella tiene un diario. ah, Sí. El problema es que en internet no se consigue tan fácil. El diario, pues. Hay una versión del diario, pero es una traducción anterior y pues la que se usa más hoy es una versión que se llama Obras Completas de Tigilensum, donde están también sus cartas. ujú. Voy a, Entonces, vamos a sí, buscar. sí, es una mujer que nos inspira mucho hoy. Yo de todos modos, más adelante ya, hoy terminamos la clase, el curso y si yo tengo alguna, porque sí estoy conectado con la Fundación Etigilensum de Bogotá y ahí se le mandan materiales. Ahorita que acabé de escribir un artículo para la revista. Si a alguien le interesa, me dicen y yo le subo la revista completa. Ay, muchas gracias. Sí, porque me dieron permiso de poderla compartir, porque la idea es difundir el pensamiento de Etigilensum, la espiritualidad de ella. Sí, Ujú. Y de una manera sencilla, porque ella no escribe a nivel filosófico como Simone eso. Weil. Simone Weil es Es muy filosófica entendible, es muy entendible, ¿verdad? y muy humana Sí, y dice las cosas con una apertura y una transparencia que uno dice,
Y una mujer de 28 años, ¿no? O sea que Sí. muy joven. Bien, entonces, una frase de Woo Chung Han dice, la verdadera felicidad solo es posible en fragmentos. Ese también podría ser el título para un libro, para un artículo, ¿no? La verdadera felicidad solo es posible en fragmentos. Y dice, es justamente el dolor lo que preserva a la felicidad de cosificarse. Sí, porque yo creo que si no hubiera dolor, no habría felicidad tampoco. O sea, si no hay dolor, no sabemos lo que es la felicidad. Y no sabemos qué es el dolor si no sabemos lo que es la felicidad. O sea, las dos cosas van juntas. El dolor trae la felicidad y la sostiene. Es lo que él llama felicidad doliente. Dice, no es un oxímoron. Oxímoron es una expresión que junta dos palabras con sentido contrario y da un nuevo sentido. Pero esto no es así, sino que la felicidad en sí misma es doliente, ¿no? Es como lo que decía Dinora, creo, con el parto, ¿no? Es una felicidad doliente, o es un dolor gozoso, si se quiere. La, el- la experiencia de dolor y felicidad están en el mismo momento, presentes. Todo esto, toda intensidad es dolorosa. Eso es una frase que me suena mucho, porque la gente que ha vivido la vida con intensidad también ha sufrido mucho. Y las personas que intentamos vivir el amor con intensidad también vamos a sufrir. Vivir la vida con intensidad nos lleva a sufrir porque es casi como una consecuencia de esa intensidad con que asumimos la vida. En la pasión se fusionan el dolor y la felicidad. La dicha profunda contiene un factor de sufrimiento. Hay un trabajo, ese es un tema que quedó pendiente también aquí, es la tristeza en el arte, el dolor en el arte. Y precisamente en el arte es donde se Último. fusionan el dolor y la felicidad, ¿no? La belleza y el dolor. Las grandes obras de arte surgen del dolor, como una expresión de rebeldía frente al dolor o una protesta frente al dolor o cierta intención de darle sentido al dolor a través del arte. Entonces, la dicha profunda contiene un factor de sufrimiento, que también es un tema que uno puede trabajar desde la Biblia, porque el Apocalipsis es eso. El libro del Apocalipsis es un libro escrito a comunidades que sufren persecución muy fuerte de parte del Imperio Romano y el interés del autor del libro es fortalecer la esperanza y la alegría en medio del sufrimiento. Y en esa clave tendríamos que leer también, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, los Evangelios en general, el Nuevo Testamento en general, la vida de los profetas, ¿no? Eh, como, como mencionaba Sandra, Jeremías, ¿no? Como en medio de tanto sufrimiento el hombre le tocó sufrir mucho. Y es impresionante la vida de Jeremías. Entonces, pero también con una claridad política, espiritual muy profunda, como muy pocos. Pero en medio de eso hay una dicha. El profeta encuentra la dicha ahí. Entonces, hay otra frase de T. Henningson, no sé si alguien la quiere leer. Voy yo, Ah, pero debería haberme dado cuenta de que no hay que permitir que las fantasías sobre el futuro ni las agotadoras historias de sufrimiento acaben con tus fuerzas. Sufrir un poco no está mal, niña mía, forma parte de la vida. Y si no puedes sufrir, tampoco puedes ser feliz.
como eres de vez en cuando, a menudo. Es una carta que T. Hillenson le escribía a una amiga. Entonces, como permitirnos, no permitirnos que las fantasías sobre el futuro ni las historias de sufrimiento que escuchamos a diario acabe con nuestras fuerzas. Yo creo que a veces la gente que quiere hacer el mal al mundo, lo que también quiere es que nosotros frente a ese sufrimiento, pues, ah, pues perdamos nuestra fuerza, ¿no? Pero como dice la frase, si no puedes sufrir tampoco puedes ser feliz. Y sufrir un poco no está mal, es la parte de la vida. No es porque busquemos el dolor o el sufrimiento por buscarlo, sino que es parte de la vida, es reconocer que hay dolor en la vida. Y hay que aprender a vivir con esa experiencia de dolor, sufrimiento. Y si aprendemos a hacerlo, vamos a también aprender a ser felices. Bueno, este es el mensaje de Tim Hillenson sobre este tema. Entonces ya vamos terminando. El dolor y la felicidad se integran y se mezclan totalmente en una persona apasionada por la vida. O sea, apasionamos tanto por la vida que nos apasionamos por el dolor y por la felicidad también. Es una invitación para que en nuestras vidas y en la sociedad se integren estas dos dimensiones que al final se hacen una sola, una felicidad doliente o un sufrimiento gozoso. Y yo creo que ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer en esta sociedad que vivimos de la algofobia, que tenemos que ayudar a integrar mucho más la dimensión del dolor. Yo por lo menos eso intento hacer con las personas que me consultan o que de alguna manera buscan mi ayuda, mi apoyo, es darle un sentido al tema del dolor. O sea, no huir del dolor, sino gestionarlo de buena manera. Y esa es la clave de alguna para resolver el tema de de muchas enfermedades. Y esta es la última, yo creo que con esto terminamos la cita de Mateo 9, Marcos, Mateo 9, perdón, 5 9 12, donde dice los bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos, regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. O sea, Jesús es claro al decirnos que no podemos estar exentos del dolor, ¿no? De las persecuciones, de los conflictos, de las mentiras, de todo lo malo que hagan contra nosotros. Pero en medio de eso somos bienaventurados, es decir, podemos vivir felices también. Bueno, yo creo que muchos hemos vivido esa experiencia, ¿no? De lo que habla aquí el Mateo. Y yo asocio tres palabras. La palabra bienaventuranza en griego significa, o se puede traducir por una persona supremamente bendecida, afortunada, dichosa. La palabra alegrados, de alegría viene la palabra Jairo, Jairo, pero pues, ahí viene el nombre, pero en griego el Jairo significa alegría. Pero tiene el sentido de una alegría serena o en calma. No es esa alegría, esa algarabía, por decirlo así, sino es una alegría calma, tranquila. Y la palabra regocijados, ajaliá, tiene el sentido de un gran gozo. La palabra gozo, a diferencia de la palabra felicidad, la palabra gozo es mucho más profunda, es mucho más espiritual. Es un gozo que no sabemos cómo explicar. Y ese gozo, pues indudablemente es el que le da sentido al dolor que podamos vivir.
las persecuciones, las injurias, todo lo que hagan contra nosotros. Entonces, digamos que el Evangelio de Mateo está en la misma línea de Etty Hillesum, o al contrario, Etty Hillesum, una mujer que leía mucho el Evangelio de Mateo, leía mucho la Biblia. Pues en el fondo yo creo que ella también aprende del Evangelio de esta dimensión, ¿no? Y es lo que plantea también Byung-Chul Han y lo que queremos plantear nosotros también, que solo podemos aprender a ser alegres cuando aprendemos a sufrir también. Bueno, entonces, ¿cómo poder estar alegres, calmos, tranquilos, gozosos en medio de unas situaciones altamente adversas como las persecuciones? Entonces, este es como el mensaje con el cual queríamos como terminar el curso. O sea, sí. El dolor hay que envolverlo en un manto de mucha alegría, en una relación profunda con una felicidad que llamamos gozo sola. Bueno, yo dejo por ahí por si hay alguna intervención final, ya algún comentario. Yo quiero decir algo. Sí, Pues, en primer lugar, darle las gracias, licenciado, por compartir su sabiduría en estos temas y comentarles que para mí este taller llegó a mi vida en el momento preciso que tenía que yo escuchar todo esto. Así que le agradezco mucho a Dios por su misericordia y, y a ustedes también, porque a través de usted yo llegué a entender muchas cosas. Gracias, licenciado, y gracias para todos. Fue un gusto. Yo también quería darle las gracias por todo lo que aprendí y me sirvió mucho también de ciertas cosas que tengo guardadas y que tengo que sanar. Por ejemplo, lo de la mujer del cuello me impactó muchísimo, muchísimo, muchísimo eso, porque muchas veces uno está, ay, cómo me duele, ¿verdad? Y yo lo compartí con mis hermanas. Somos todas mujeres y mis hijas todas son mujeres y casi todas decimos, ay, cómo me duele el cuello y pasamos así y lo compartí porque son cosas que tal vez dice uno, ay, pero son poemas pero edifican la vida de cada uno. Y a mí me sirvió de mucho y también siento que hay cosas que tengo que sanar. Yo pienso que mi hija por eso me inscribió en este taller, se dio cuenta de ciertas situaciones, ¿verdad? Y le agradezco mucho, licenciado Francisco, muchísimo, muchísimo. Espero que no sea el último taller en el cual compartamos, ¿verdad? Pero sí. Me di cuenta también de muchas situaciones que todavía tengo y que tengo que sanar y que no me he dado la oportunidad de hacerlo. Y en este taller aprendí muchas, pero sobre todo la manera de cómo lograr sacar esto, ¿verdad? No solo, yo pienso que yo decía, el llanto libera mis emociones y sana mi alma. Eso fue lo que saqué de resumen de la clase anterior. Yo decía, cómo el llanto saca todo ese fango sucio que tenemos nosotros emocionalmente, ¿verdad? Y que muchas veces uno lo reprime porque dice uno, ah, tanto tiempo de estar yendo a la iglesia y que me vayan a llorar o que lo guarda uno, ¿verdad? Y lo relacioné con eso del cuello, ¿verdad? Que siente uno pesado, muchas veces cargas y dije, no, hay mucho por trabajar. Ahorita en este taller aprendí que hay muchísimas gracias, ¿verdad? Dios le bendiga, que le siga dando sabiduría para los que necesitamos aprender, ¿verdad? Aún porque creamos que lo sabemos todo. Pienso que cada día en este taller me sirvió muchísimo y no solo me voy a quedar yo con él, me va a servir también para dar. de que la idea, doña Leti, es también, digamos, con esto que hemos trabajado en el taller, poder ayudar a otras personas, ¿no? O sea, Así ya es. uno tiene como otras herramientas
y yo sé que a ustedes también tienen ese don de que la gente las busca para un consejo o cuando están tristes las... Es decir, ahí tenemos una misión nuestra que Así podemos es. hacer con mucha libertad. Muy bien. Muchísimas gracias, don Francisco y compañeros. La verdad que considero que acercarnos a esta parte que es como la vulnerabilidad plena, ¿verdad? En cada uno de nosotros, el dolor, pero es la como la que más nos abre al crecimiento, a la realidad de lo que uno es, a tomar conciencia de lo que uno vive y para poder acompañar con tanto respeto, delicadeza, porque eso yo es lo que he experimentado en estos jueves, con la manera como usted ha dado los temas, con qué respeto, con qué sencillez y a la vez con qué profundidad, ¿verdad? Para acercarnos a acompañar. Y créame que esto a mí me ha abierto mucho no solo los ojos, sino también el corazón y la mente para comprender mis procesos y los procesos de mis hermanas. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Lo disfruté mucho. Volver a Con ver las gusto. clases al día siguiente. Ah, sí, ahí vamos a compartir la clase grabada de hoy y la presentación en PowerPoint también. Ujú. Sí, es que esto del dolor toca una dimensión demasiado profunda del ser humano que nosotros no alcanzamos a dimensionar y que la sociedad le da muy poca importancia. Y sin embargo es lo que nos marca todos los días. Nosotros volteamos a mirar hacia todos lados y lo que hay es dolor. Lo que hay es dolor. Por eso yo últimamente que vivo en Guatemala me gusta montarme en Transmetro, irme a los mercados, irme a la sexta avenida, a caminar porque yo miraba a la gente y decía, pero ¿cómo hay tanto dolor en el mundo? Y un dolor que es invisible, que no se sabe, que la gente tiene que convivir con él, no sé cómo muchas veces, y uno quejándose de lo que le pasa a uno. Pero también esa tarea de ayudar a la gente o tal vez la gente nos ayude a gestionar nuestro dolor. Pero entonces es una dimensión demasiado profunda como para darle mucha importancia y más importancia. Entonces vamos a ver si estos días pienso en otro taller, a ver si estaba pensando también trabajar el tema desde la perspectiva espiritual del tema de la muerte, como continuidad de este, pero sería ya un tema más. Ya tengo hasta un pequeño librito que escribí, pero ya está ahí en borrador todavía. Y este voy a ver si lo corrijo porque sí está todavía muy borrador, pero les mando algo aunque sea para que ustedes tengan las anotaciones del curso. Muchas Y, si gracias, y por si su alguien, tiempo. y si alguien se anima a ayudarme a Buenas noches. corregírmelo, le agradezco. No, no, no. Ahora sí. Bueno, Buenas noches, sí, licenciado. doña Heidi, Muchas gracias. Me llamo Aide Aide, Robles. Y yo escuché todo el curso. Nunca tomé mucha participación porque me gusta más oír y escuchar. Pero de todo lo que saqué en conclusión es que tengo el don de las lágrimas, porque con una que yo lloro, así es que por eso es que no me gusta tomar, tomar participación en nada, porque yo soy la llorona, la llorona del grupo. Así es que le agradezco muchísimo a todos los compañeros también que nos dejaron mucho en nuestro corazón. Y eso de la muerte, me voy a apuntar, porque para mí es una de las cosas que no sé manejar. Así que muchas gracias y buenas noches. sí, sí, a nosotros nos enseñaron a entender, a comprender y a gestionar bien el tema de la muerte, pienso que no sufriríamos tanto.
Tenemos una mala comprensión de lo que es la muerte. Todos, porque así nos lo han impuesto en nuestra sociedad, ¿no? Y eso hay que irlo cambiando también. Sí, lo podemos hacer también, claro. A mí mismo no crea que es fácil. A mí me da mucho miedo también esos temas. Bien, en los ejercicios espirituales ignacianos se trabaja en una contemplación, que es la contemplación de la muerte. Es bien interesante. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Yo quiero también patentar mi agradecimiento y hablar acerca del agradecimiento que esa gratitud es la que nos hace ser, recibir el dolor bien, porque me duele el hombro, me duele la cadera, me duele el pie, me duele el corazón, me duele cualquier cosa, me puede doler, pero tengo que estar consciente y dándole gracias a Dios de que abrí los ojos el día de hoy, que tengo techo sobre mi cabeza, que tengo una cama confortable, que tengo alimento en mi mesa. Entonces yo creo que por ahí viene también mucho eh, de cómo gestionamos. A través del agradecimiento podemos llegar a esa felicidad, aunque sea a veces dolorosa, ¿verdad? Eso era lo que yo quería compartir y agradecerte, Francisco, por el tema tan muy bien ejecutado, de una manera que nos hace pensar y nos hace profundizar en nuestro interior, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces una feliz noche y ojalá tengamos la oportunidad de vernos una próxima vez. Muchas gracias, maestro. Muchas Mario, gracias. a ustedes. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Feliz Gusto. noche, Dios les Gusto. Ahí guarde. sí prendemos las cámaras para vernos por lo que sea este último minuto ahí. Exactamente, muy bien. Hay otros que no abren cámaras, ¿no? Pero ya, eso ya es un mal ya con las formaciones en línea. Bueno, eso, Sandra, también muchas gracias también por estar presente. Ah, Gracias a usted. mi hermana, la negrita, bueno, Saludos. Dios los bendiga. Feliz bueno, Nos vemos. noche. Nos Seguimos Cuídense. vemos. Bendiciones. en comunicación. Gracias. sí, Gracias. bueno, Buenas bendiciones. noches. Gracias.